Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 9. La misión de la iglesia. 1 Corintios 9. Y hemos venido mirando a través del ministerio del Señor Jesucristo. Ahora también hemos visto a través de la primera iglesia, los primeros discípulos, cómo ellos mostraban estas actividades, ¿no? Evangelizar, discipular y establecer nuevas congregaciones. ¿Cuán importante es eso en el quehacer de una iglesia? Un hijo, me acuerdo de esta frase siempre, creo que les he repetido un par de veces, pero siempre me viene a mi mente cada vez que hablamos de la misión de la iglesia, creo este punto. Un hijo le dijo a su mamá, una mujer anciana ya, ¿para qué vas a la iglesia?, le dice, si siempre vas a lo mismo, a cantar, lees tu Biblia, escuchas tu mensaje, oras y luego te vas a tu casa. ¿De qué sirve todo eso?, le dice el hijo a la mamá, ¿no? Y el hijo pues se alejó, se fue al mundo, porque en el mundo ahí está su vida, pues está su trabajo, ahí está las cosas que él necesita. Pero en la iglesia, para él, lo que había aprendido de su mamá, al verle a su mamá, era que la iglesia solo era para ir, cantar, leer la Biblia, orar, y luego te vas a tu casa y continúas como tu vida, como si nada hubiera pasado. Entonces, lo que nos ayuda en nuestra vida, la misión de la iglesia, es a salir de esa rutina que ciertamente es dañina y entender que la vida cristiana se debe vivir con un propósito, pues enseñar a nuestros hijos desde pequeños la misión les va a ayudar a ellos a que ellos puedan cultivar en sus vidas propósitos correctos, el por qué estudiar, el por qué tener una familia, el por qué llevar una familia apropiadamente para la gloria de Dios, mis decisiones en cuanto a mi trabajo, mi estudio. Si la misión es lo más importante en mi vida, entonces eso va a gobernar todas las demás decisiones. Pero si yo estoy acostumbrado solo a ir a la iglesia como parte del domingo nada más, entonces mi vida está fuera. No está en la misión de la iglesia. He ahí la diferencia. Cuando la misión de la iglesia se vuelve nuestra meta, nuestro anhelo, nuestra convicción, entonces es allí cuando todos nosotros vamos a esforzarnos por cumplir esa misión. Como los creyentes de la Biblia, pues. Para ellos la misión no era algo opcional. No importa las circunstancias. Ellos se esforzaban en cumplir la misión que Dios les había encargado. Todo estaba por debajo de eso. No había nada más importante, ni la familia era más importante que la misión de Dios para con ellos. Y ahora vamos a mirar el ministerio de Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 en adelante. Pablo nos detalla un poquito los esfuerzos que él hacía en procura de la misión. Miren los esfuerzos que Pablo hacía en procura de la misión de la iglesia, la misión que él tenía. Dice 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, dice, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Lo que está diciendo en una palabra Pablo en toda ese trabalengua de palabras es: yo estoy haciendo sacrificios para cumplir el ministerio que Dios me ha dado. Eso es lo que está diciendo Pablo.
yo estoy haciendo sacrificios para cumplir el ministerio que Dios me ha dado. Y eso es algo llamativo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan de Timoteo? Cuando Pablo le tomó como compañero a Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Qué tuvo que hacer Pablo con Timoteo? ¿Qué tuvo que hacer? No le dijo, buena, cholo, vamos. ¿Qué le dijo? Amigo, si quieres ir conmigo, tienes que circuncidarte, ¿no? Imagínense, circuncidar a un bebé es más fácil, pero un joven, ya un adulto, es más doloroso, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? O por lo menos hay referencias en la Biblia de que es más doloroso. Timoteo hizo ese sacrificio con tal de acompañar a Pablo. ¿Y por qué lo hizo? Porque iban a predicar en un entorno judío, pues, y como él era de descendencia judía, tenía que hacerlo para que los judíos no lo ataquen. Entonces no lo hizo necesariamente porque lo necesitaba hacer, sino porque tenía que hacer ese sacrificio para que el evangelio no tenga estorbo, no tenga tropiezo. ¿Sí me dejo entender? Timoteo, o Pablo en este caso, volvamos a Pablo, estaba haciendo esfuerzos, sacrificios para que el evangelio no sea tropiezo, no sea estorbo. Y él dice más abajo, versículo 23, dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Versículo 24, miren lo que dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Lo que está diciendo es corre para ganar. Y la idea es, uno que corre para ganar es uno que hace sacrificios en el camino, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han hecho la demanda de ir a correr. ¿Alguna vez han corrido? ¿Han salido a correr? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Que llegan a cierta distancia, ustedes saben que no es el final todavía, pero llegan a cierta distancia y el cuerpo, ¿qué les dice? Para ya, para. Pero tú sabes que no debes parar porque tienes que llegar a cierta distancia. Entonces tú sigues corriendo, ¿no? Y de repente por ahí sientes que ya te duele por aquí, empieza tú sigues. Esa es la idea, ¿no? Hacer sacrificios, hacer esfuerzos así. Cuando pudieras parar, Pablo dice, no, más importante que cualquier cosa en la vida es la misión que tengo de Dios. Ahora imaginémonos nosotros, pues nosotros no somos Pablo. Cada uno de nosotros tiene una vida, una forma de vivir, un estilo de vida. La pregunta es, ¿ese estilo de vida que nosotros tenemos nos está alejando o nos está acercando a la misión que tenemos de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Pablo dice, yo hago sacrificios del todo tipo con tal de no ser tropiezo, con tal de no alejarme de cumplir la misión que Dios me ha dado. Y ese famoso pasaje, ¿no? Versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice él, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Él no quiere que Dios le diga, ya no te quiero usar. Y eso es lo más difícil, pues, ¿no? Que Dios no nos quiera usar en el contexto de cumplir el servicio. Él quiere que seamos útiles. Romanos 15, busquen por favor Romanos 15. Nuestra vida, nuestro estilo de vida, ¿nos está alejando del plan de Dios? ¿O estamos yendo rumbo, en camino, en concordancia con el plan de Dios en nuestra vida? Romanos 15 al 24. Mire por favor. Romanos 15, del 15 en adelante. Pablo está escribiendo su carta a los romanos. No ha ido de viaje todavía a Roma. Romanos capítulo 15, versículo 15. Miren lo que dice. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar
por la gracia que de Dios me es dada, versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Noten lo que sigue: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué cosa? Del Evangelio de Cristo. Pablo se estaba esforzando en cumplir la misión que Dios le había dado. Y él dice: miren todo lo que he hecho. No lo digo para que yo me gloríe, dice, sino que lo que ha hecho Cristo a través de mí. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Versículo 21. Sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y versículo 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces para ir a vosotros. Pablo quiere ir a Roma, pero se ha visto impedido. ¿Por qué? Porque todavía a su alrededor había necesidad para predicar en esas regiones. Ahora, donde él estaba, a Roma, había muchos meses de distancia. Entonces él dice: si voy a hacer un viaje hasta Roma y me voy a quedar allá tantos años, porque la idea de Pablo era quedarse algunos años, entonces primero voy a preocuparme por llenar el Evangelio en esta zona y luego me voy a ir hasta Roma. Y él les dice así, versículo 22: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Porque él quiere ir. Versículo 23: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, miren lo que dice el 24: no voy a ir a vosotros, voy a ir de pasadita. ¿A dónde quiere ir en realidad él? Versículo 24: él quiere ir a España. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ir a Roma? De paseo, ¿sí o no? A España también, ¿no? A conocer el Camp Nou, ¿sí o no? Pero Pablo no, Pablo está pensando del otro lado, ¿no? Y él dice: yo quiero ir, él está en este lado de aquí, digamos así, y él quiere ir hasta España, que está acá, en su mapa de él es Asia, él está aquí, en Medio Oriente, y él quiere ir hasta España, que está aquí. Y entonces él dice: de pasadita voy a ir por Roma y luego voy a ir a España. Versículo 24: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Versículo 25: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. El deseo de Pablo era ir por todos los lugares, y para ese momento, para él, ir a España era ir como al fin del mundo, digamos así, ¿no? Era como ir al extremo del imperio, ¿no? Entonces él está pensando: ya he predicado por aquí, ya está todo, ahora me falta esta zona de aquí. La pregunta para nosotros es: ¿nuestra vida así está encaminada? Esa es la idea. ¿Así está encaminada nuestra vida para poder servir al Señor de esa manera? ¿Así estamos encaminando nuestro hogar? No para ir a España, no para ir a Roma, sino para servir al Señor. ¿Así estamos encaminando nuestra vida? Nosotros sabemos que Pablo llegó a Roma, nunca fue a España, llegó a Roma en cadena, ¿sí o no? Y murió en Roma. Pero él estaba pensando, ¿no?, en predicar el Evangelio, y encaminaba su vida a eso. Eso era su afán, eso era su deseo. Y ya no les voy a hablar mucho de este tema, porque eso ha estado hablando nuestro hermano José. Y ahí a él lo voy a dejar esa parte para la próxima vez que le toque predicar.
Versículos 29. Busquen por favor versículos 29 en adelante. Si alguien viene de otro lugar, ¿qué te gustaría que te traiga? Si alguien viene de otro lugar lejano, ¿qué te gustaría que te traiga? Plata, dicen por acá. ¿Qué más? Ropa, dicen también. Si alguien viene de un lugar lejano, ¿qué te gustaría que te traigan? Un souvenir, ¿no? Una joyería. Zapatos, dice Gemima, calma. Joyería, ¿no? ¿Sabe qué? Mire lo que dice Pablo. ¿Qué les va a llevar? Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, ¿qué dice? ¿Llegaré con qué? Con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa eso? Que Él va a llegar a hablarles, no solo a predicarles, cree en Jesús como tu Salvador. El Evangelio de Cristo, al parecer, no es solo cree en Jesús como tu Salvador, sino la vida que implica creer en el Evangelio. Versículo 30, Pablo les dice, miren, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Él sabe que en Jerusalén le espera luchas y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Versículo 32, para que con gozo lleve a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo está pensando en ir y poder exponer el Evangelio, poder explicarles claramente lo que significa, lo que implica, ayudarles a entender la doctrina. Ya el tiempo nos gana, pero cuando uno lee otros pasajes, uno puede ver que Pablo no solo está preocupado en la parte inicial del Evangelio, que es evangelizar precisamente, sino también está preocupado por el discipulado, ¿no? Por la enseñanza, por la nutrición, por la instrucción de los hermanos. Él está preocupado también porque las iglesias queden organizadas con sus pastores. Cuando se ve la visión de Pablo, la visión del ministerio que tiene Pablo, siempre se ve a un Pablo pensando en estas tres actividades. Pablo dice a los creyentes de Tesalónica, como nodriza, como papá a sus hijos, los había alimentado, discipulado, nutrido. Y cuando piensa en las iglesias, él dice a Timoteo, a Tito, que cada iglesia tenga su pastor. Siempre esa visión completa del ministerio: evangelizar, discipular y establecer iglesias organizadas. Esa es la labor de la iglesia. Y la pregunta con la que debemos ir a casa hoy, o con la que debemos cerrar este tiempo de mensaje y este tiempo de culto, es: ¿nuestra vida nos aleja o nos acerca a la gran comisión? ¿Nuestra vida nos pone más lejos de cumplir la misión de Dios, o estamos viviendo vidas que de verdad son vidas para servir a Dios? Debemos pensar en eso, porque son pocos los que están sirviendo a Dios como deben, pues. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo que hemos pasado, Padre, aquí. Te pido, Señor, que tú dirijas este tiempo en nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a someternos más a ti, y que este mes de mensajes haya sido un mes de ánimo, de entusiasmo para nosotros, de fortalecer nuestras convicciones, de venir a ti, Señor, para llevar adelante el Evangelio, Padre bendito celestial. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Llévanos a nuestros lugares con tu paz, con tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.